Ahí también desde Santa Cruz, Bolivia. Bienvenidos. Bueno, ahora sí, ya somos bastantes en la sala, así que vamos a empezar. Bienvenidos, muchas gracias a todos por su tiempo. Me presento nuevamente para los que entraron en los últimos minutos. Yo soy Gabriela Álvarez de Castro, formo parte del equipo comercial como Demand Generation dentro de Planifica. Voy a estar siendo moderadora en el evento de hoy y me van a estar acompañando Elías Navarro, nuestro Sales Manager, y Josep Presencia, nuestro director. Ellos van a estar presentando ahora en unos minutos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Si querés, Flor, pasa de pantalla, así avanzamos un poquito. Bueno, acá brevemente van a poder ver la agenda del evento del día de hoy, cómo va a ir avanzando. Importante, hacia la derecha arriba van a estar viendo un QR donde si quieren ir probándolo, pueden escanearlo. Van a tener un link directo a nuestro calendario para, en caso de querer agendar ya una reunión más personalizada, puedan hacerlo. Hacia el final del evento, les comento que va a haber un espacio destinado a contestar todas las preguntas que puedan ir surgiendo. Las vamos a estar leyendo entre todos. Pueden aprovechar esto de que les decía que tienen acceso al chat para ir dejándolas escritas a medida que va avanzando la presentación. No es necesario que esperen hacia el final de la presentación para hacerlo. A lo mejor están en mitad de una explicación, se les ocurre alguna consulta, la pueden ir dejando para no olvidarla y hacia el final la vamos a estar respondiendo entre todos. Y también eso es un espacio muy enriquecedor para otros porque siempre da espacio a que se le ocurran otras preguntas a quienes todavía no las habían hecho o a lo mejor otros rubros y demás. Si querés, Flor, avanzar un slide más. Bueno, les voy a hacer una breve presentación sobre nosotros. Somos Planifica, una consultora especializada en optimización de rutas de distribución y preventa. Somos partners de Solera Omnitrax, una multinacional muy grande, muy conocida en el rubro. Quienes ya vengan trabajando en esto desde hace tiempo seguramente la han escuchado nombrar. Nosotros nos especializamos, como les decía, en la optimización de rutas de distribución y preventa y hoy vamos a estar enfocados en la reestructuración de rutas fijas, justamente en preventa, en autoventa y en distribución, ¿sí? Hoy vamos a estar enfocados en eso, lo cual no quita que puedan hacer otro tipo de preguntas o agendar por algún otro tipo de tema que se les ocurra. Si quieren, vamos avanzando. Saludos desde México, ahí también veo, también desde Argentina. Bueno, esto es un poco un mapa que muestra no solamente dónde trabajamos nosotros operamos en toda América y en Europa, en la península ibérica. Tenemos oficinas comerciales en Buenos Aires, en San Pablo, en Miami y en Barcelona. Y ahí tenemos un poquito el recorrido histórico de Planifica. Fue una empresa que se fundó en el año 2010, de a poquito fue creciendo, la expansión llegó un poquito más fuerte en 2015 y obviamente a partir de 2020 con la pandemia el boom de la logística que se dio en todos los sectores nos tocó directo y fue como la expansión más grande. Bueno, hoy ya podemos hablar de varias oficinas comerciales y de varios países donde estamos operando, con 20 años de experiencia ya en el rubro. Pero bueno, no quiero sacarles mucho tiempo con esto, me interesa ya que pasemos a la presentación. De nuevo, muchas gracias a todos por sumarse, sabemos que el tiempo es muy importante para todos y les agradecemos que estén acá. Josep, si querés, ya te voy dando la palabra. Una vez más les digo, si quieren aprovechar a escanear el código QR para poder ir agendando una reunión puntual, más privada, para ver su operación en concreto. Y no se preocupen que hacia el final de la presentación va a volver a aparecer el QR, pero si quieren ir escaneándolo y lo tienen a mano, está bueno también. Y les recuerdo una vez más esto de aprovechen el chat para comentarios, para preguntas, las vamos a estar respondiendo hacia el final, pero si quieren ir aprovechando para ir dejándolas escritas y no olvidarlas, bienvenido sea también. Así que bueno, Josep, te doy la palabra. Gracias, Gaby. No, por Buenos favor. días a todos y gracias por participar en este evento que espero que sea de provecho para todos. Bueno, yo lo que quería comentar al principio de todo, dado que el webinar se centra en rutas fijas, pues es comentar las características, el porqué de las rutas fijas, dónde aplican, qué beneficios obtienen, una pequeña introducción y siempre va a estar un poco latente la comparación entre ruta fija y ruta dinámica.
Las rutas fijas es más, son más complejas de definir que las rutas dinámicas. En las rutas fijas, en realidad, lo que hay que hacer es un proceso en donde se define un escenario, se analizan las consecuencias, los KPIs de ese escenario y se van haciendo escenarios hasta que encontramos uno de ellos que es el que más se acomoda con respecto a todos estos KPIs que se tienen que tener en cuenta. No es algo tan determinista como meter pedidos con las respuestas que existen, ejecutar y saber los resultados. Aquí es un proceso que requiere una cierta iteración porque hay que definir escenarios, analizar las consecuencias de los escenarios y elegir el que más cumple con los requisitos que tenemos de la operación en concreto. Entonces, definir variables. ¿Cuáles son las variables que se tienen que definir a la hora de generar rutas fijas? La primera es la frecuencia de visitas. En comparación con las rutas dinámicas, aquí no hay pedidos. Lo que hay es una intención de visitar a un cliente, sea en preventa, sea en autoventa, y en otras circunstancias que luego veremos, en donde a cada cliente se hace una hipótesis. Yo a este cliente lo quiero visitar una vez a la semana, a este 2 veces a la semana, a este 3 veces a la semana, a estos todos los días. Se hace una definición de las frecuencias de visita. Luego, como no a todos los clientes los vamos a ver todos los días de la semana, se tiene que hacer también una definición de los días factibles de visitar para cada uno de los clientes. Es decir, los que son dos veces a la semana, pues ¿qué los puedo visitar? ¿Los puedo visitar lunes y viernes? ¿O martes y sábado? ¿O martes y viernes? Se tiene que definir también los posibles pares de día que son factibles. O si son 3 días, pues también los posibles tríos de días, etcétera, etcétera. Es decir, hay que definir una frecuencia, definir unos días posibles de visita y luego definir el número de recursos que si estamos hablando de autoventa, pues son de autoventistas con el vehículo para entregar. Si es preventa, pues son los prevendedores. El número de los recursos que nos van a hacer falta y definir los territorios que tienen que trabajar cada uno de estos recursos. Y aquí aparece otra variable, que es el método de generación de los territorios. Generalmente hay dos métodos que en el mercado se llama método de barrido y método de mosaico, que no vamos a ver en detalle en la presentación, pero que si alguno de ustedes tiene interés, pues se apunta con el QR que nos decía antes Gaby y con gusto pues lo miraríamos de manera personalizada. Pero en el fondo es el hecho de que todas estas variables configuran un escenario y pueden haber tantos escenarios como conjuntos o diría como conjuntos de variables que tengan sentido para nosotros analizar. Al final, en cada escenario, el proceso y la herramienta de generación de las rutas fijas, lo que me va a dar son unos valores de KPIs que tengo que ver cómo se comportan, cómo son, pues en cada escenario, ver el número de clientes visitados por cada vendedor, de manera que se equilibren el número de kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores, también para ver que se equilibren, que no haya uno que tenga mucho más que otro, el potencial de ventas, si es que capturan pedidos que tienen cada uno de los vendedores, pedidos promedios o en el caso de la autoventa, también para la frecuencia determinada que tienen cada uno de los recursos, el número de visitas fuera de las ventanas que están definidas en cada uno de los escenarios. Es decir, hay toda una serie de indicadores
de la calidad de la ruta que tenemos que analizar y decidir, bueno, pues este es el escenario que yo voy a configurar, este es el escenario que yo quiero. Y ese es el escenario que luego se implanta. Entonces, este proceso, como veíamos, un momento, no pasa. Este es el proceso que tenemos que seguir. Otra cuestión es que las rutas fijas, una vez creadas, se suelen mantener constantes durante algún tiempo. ¿Cuándo no ¿Cuándo se tiene que reestructurar? Pues se tiene que reestructurar cuando hay altas y bajas significativas con respecto al escenario que utilizamos para definir el esquema de rutas que estamos operando, con el que estamos operando. Y esto ocurre en situaciones en donde hay mucha dinámica de clientes que entran y salen, en algunos países en donde hay estacionalidades, verano e invierno. Esto ocurre pues generalmente como 4 veces a lo largo del año. En mi país, en España, ahora que es verano, pues en las playas se abren muchos chiringuitos, se llaman allí, muchos bares, muchos barcitos, muchas tiendas en donde los que están activas solamente durante un cierto periodo de tiempo, en verano, y que después en invierno pues se cierran, y hay rutas de verano, rutas de invierno, y seguramente también en la transición verano-invierno pues también hay rutas. Entonces, dependiendo del negocio, las rutas fijas se tienen que actualizar con mayor o menor frecuencia. Ahora sí, pasamos para ver el resumen, es el siguiente. En las rutas fijas no suelen existir pedidos de los clientes. Lo que hay es una frecuencia de visita determinada en función del potencial de venta que tiene cada uno de los clientes, que es fundamentalmente el objetivo que se a cumplir en las rutas fijas. Visitar a todos los clientes con la frecuencia determinada y con las restricciones que existen. Y sobre todo, una característica importante de las rutas fijas es que permite mantener una relación constante entre el visitador y el cliente. En el caso en donde se quiera fidelizar al cliente mediante el visitador, mediante el mantenimiento de una relación, una empatía entre el comercial de la empresa que está usando el ruteo y el cliente final, pues si esta relación se tiene que mantener, esto solo se consigue con un esquema de rutas fijas. En un esquema de rutas dinámicas sí existen pedidos de los clientes, los pedidos cambian día a día, las rutas cambian día a día y el principal objetivo es reducir los costes de la distribución, cumplir con la entrega de los pedidos que tenemos con las restricciones que existen entre producto y vehículo, entre vehículo y cliente, etcétera, etcétera, para entregar todos los pedidos a un mismo coste. En este caso, no se mantiene constante la relación entre el repartidor y el cliente, entre la persona que hace la entrega y el cliente, pues porque no lo amerita, no lo necesita el problema. En el siguiente slide vamos a ver que si bien las rutas dinámicas seguramente son las más usadas en el mercado, probablemente, por el número de problemas de reparto que es mucho mayor. En cambio, hay más operaciones de última milla que utilizan rutas fijas. En autoventa, que es cuando la mercancía está dentro del camión del repartidor y el repartidor visita y vende en ese momento, se utilizan rutas fijas porque es importante mantener esta relación entre el vendedor y el cliente. En preventa lo mismo, la diferencia es que en preventa no se entrega la mercancía, pero sí que se captura el pedido. Incluso hay situaciones en donde para hacer el reparto, para hacer la entrega, el delivery, también se utilizan rutas fijas y luego veremos algunas de ellas. En el caso de las recolectas se utilizan rutas fijas, recolecta de leche, por ejemplo, tenemos varios clientes
que utilizan nuestro sistema para definir cuándo se tiene que ir a los tambos, a las granjas donde se ordeñan las vacas y se recoge la leche. En el mundo de los servicios también, si se tienen que hacer rutas para visitar clientes o lo que sea en el mundo de los servicios, también se utilizan rutas fijas. Las rutas dinámicas están típicamente ceñidas al delivery. Incluso, como decía, hay situaciones en donde sí que es factible no necesario utilizar rutas fijas, incluso en el delivery. En la siguiente transparencia vamos a ver cuando se producen ejemplos en donde se producen esta situación. Rutas fijas utilizadas en delivery. Si pasamos a la siguiente, vemos que hay casos en donde esto se hace así. Primero, también hay situaciones en donde es necesario o es conveniente, o los clientes así lo quieren, mantener una relación constante entre el repartidor y el cliente. El proceso de fidelización o fidelizar al cliente también requiere, pues porque se va a puntos de venta muy de impulso, y entonces pues ahí generalmente también es conveniente mantener esta comunicación directa entre una persona de la empresa que vende y su cliente. Una situación muy clara es cuando en modelos en donde hay preventa más reparto, la preventa que se hace en el día N se tiene que repartir el día N+1. O como está dicho aquí, es al revés, pero es exactamente lo mismo. En este caso, la preventa que se hizo un día define totalmente las rutas que se tienen que utilizar para el reparto. Entonces aquí también serían rutas fijas en el reparto, consecuencia de la preventa. Y hay también incluso otras situaciones, otras ventajas, tienen su inconveniente, pero que en algunos casos hemos visto. Si tú utilizas rutas fijas, conforme vas recibiendo los pedidos de los clientes, puedes ir haciendo el picking y la carga al camión prácticamente para utilizar de la mejor manera posible los recursos del almacén, los recursos de las bodegas. Entonces, hay situaciones en donde por limitaciones de espacio, por costes de picking y horas extras en las bodegas, etcétera, etcétera, en donde se prefiere un esquema de rutas fijas también para el reparto, aunque en este caso, pues los camiones, al tener pedidos diferentes cada día, puede ser que no vayan saturados, pueden ser que estén desbalanceados, pero la improductividad que se tiene en el reparto se ve compensada por la mayor productividad de los recursos de las bodegas. O sea, hay situaciones así híbridas que pueden suceder y que de hecho suceden. En la siguiente transparencia, otro comentario que vamos a compartir es cuáles son en nuestra opinión, los errores más frecuentes que se cometen a la hora de planificar rutas. Y me cambiáis de transparencia, por favor. Aquí está. Pues hay básicamente dos errores importantes a la hora de definir las rutas fijas. Fíjense, la fuerte correlación que existe entre la preventa y el reparto hace muy conveniente que la definición de las rutas fijas se haga teniendo en cuenta los requisitos tanto comerciales para la preventa como logísticos para el reparto. A veces ocurre que si se hace exclusivamente teniendo en cuenta la visión comercial, pues se generan después repartos en donde están desbalanceados, porque desde el punto de vista comercial se atendió mejor a todos los clientes, pero saben rutas que saturan al 110, al 120 los camiones, o al revés, rutas que saturan
muy poco a los camiones, mientras otros salen sobresaturados. Entonces, si se miran conjuntamente estos requisitos desde el principio, logísticos y comerciales, ganamos los dos, ganan los comerciales y ganan los logísticos. Este es un error que a veces genera fricciones entre los departamentos de comerciales y logísticos que no deben suceder si se hace de manera conjunta. Y otro error que a veces se comete también es utilizar sistemas de ruteo dinámico para generar rutas fijas. Esto es prácticamente imposible. Las rutas fijas requieren este proceso de fidelización, de preventa o de autoventa con el cliente, y esto no se puede conseguir con los sistemas de ruteo dinámico. En la siguiente vamos a ver algunos de los beneficios que se obtienen con rutas fijas, con una mejor definición de las rutas fijas. Y fíjense que aquí hay beneficios reportados que afectan a dos criterios de valor en las empresas. Uno, reducción de costes. El más significativo es que la generación de rutas fijas con software avanzado, como el que nosotros utilizamos y distribuimos, es muy elevado. O sea, se consigue generar estos escenarios y definir el escenario óptimo de una manera muchísimo más rápida que con otro tipo de herramientas y desde luego sin herramientas. Pero también hay otros KPIs que afectan a los costes. Se puede reducir rutas fijas con menos preventistas, con menos repartidores, se reducen los kilómetros, se reducen las horas extras, pero también afectan a otros KPIs de negocio que son fundamentalmente mejoras en el servicio. Si tú reduces, o más venta en definitiva, si tú reduces las visitas fuera de horario porque planificas mejor las rutas, pues seguramente los clientes te van a hacer más pedidos, con lo cual vas a vender más, y en definitiva hay un aumento de la efectividad de la venta. Es decir, los KPIs de negocio en este caso afectan a los costes y a la venta. En las rutas fijas, que es la siguiente transparencia, lo que vemos es que generalmente los beneficios que se obtienen, si pasamos, los beneficios que se obtienen en las rutas dinámicas afectan únicamente o generalmente a costes, que es el objetivo. Yo tengo que entregar lo que he recibido como pedidos con el menor coste posible. Horas extras de conductores, aumento de saturación de los vehículos, reducción de kilómetros recorridos, etcétera, etcétera. Y en la siguiente, por no extenderme mucho más, hago un resumen final de lo que hemos visto, los 3 puntos que creo que son de resaltar. Primero, las rutas fijas son la mejor solución para la optimización en muchas operaciones de la última milla. Hemos visto que hay más operaciones de la última milla que son factibles de utilizar rutas fijas que operaciones que requieren rutas dinámicas. En este caso, si ustedes tienen dudas, les animo a que nos pregunten, usen el QR para agendar una reunión y con mucho gusto pues hablaríamos de su caso concreto. La segunda conclusión es que los algoritmos de software que se usan para generar las rutas dinámicas no son válidos para las rutas fijas. No intenten resolver un problema de rutas fijas con algoritmos de ruteo dinámico, porque les va a costar mucho y al final van a ser resultados ineficientes. Y el tercero es que el ROI, el retorno de la inversión asociado a la optimización de rutas fijas o al uso de rutas fijas, es muy elevado, es muy elevado. Estos beneficios que veíamos, que afectan tanto a los costes como a un mejor servicio y en definitiva a la más venta, hacen que estos proyectos tengan un retorno de la inversión de pocos meses. En pocos meses se paga el proyecto de reestructuración.
indicarles también únicamente que no necesariamente en todos los casos ustedes tienen que comprar un software para entrenar, a capacitar a sus personas para hacer, para generar las rutas fijas. Si su modelo de negocio es tal que solo se tiene que reestructurar de vez en cuando, es posible que les salga más a cuenta contratar a un experto como nosotros que les optimice las rutas fijas y cuando sea necesario otra vez, pues lo vuelven a contratar y no necesariamente tienen que comprar software en todos los casos. Y con esto yo termino y le doy paso a Elías para que nos hable de ejemplos prácticos de utilización de rutas fijas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Volvemos a repetir que acá tienen un QR por si quieren agendar una reunión para ver sus casos más en particular. Vamos a hablar ahora un poco de lo que venía comentando Pepe, para hablar un poco más de los problemas comunes que empezamos a detectar nosotros cuando trabajamos con rutas fijas o cuando hacemos un servicio de reestructuración, básicamente, ¿no? Y acá, por ahí seguramente muchos se van a sentir identificados, pero empezamos a encontrar que las rutas en la preventa, por ejemplo, son excesivamente largas, ¿sí? Empezamos a ver vendedores que tienen que recorrer muchos kilómetros, tienen muchas horas de trabajo, o en algunos casos muchos clientes, ¿sí? Y, y bueno, esto obviamente que no se cumple, se transforman en rutas incumplibles realmente, y lo que genera, en definitiva, es clientes mal atendidos, en el mejor de los casos, o directamente sin atención, ¿sí? Si yo no puedo cumplir con una cantidad de clientes que me están asignando porque no llego a atenderlos, empiezo a dejar clientes sin atender, o en su defecto lo que hacen muchos es lo terminan llamando por teléfono, pero reducen ese beneficio de la visita presencial, ¿sí? Eh, si pierdo clientes, empiezo a tener una reducción de ingresos por venta, lo que hablaba Pepe en la parte anterior. O sea, lo que queremos es incrementar las ventas. Si yo empiezo a reducir la cantidad de visitas o empiezo a perder clientes, a su vez empiezo a tener una disminución de los ingresos por falta de atención. Otro punto bastante importante que vemos es que, a pesar de todo lo que vimos antes, también las rutas quedan totalmente desbalanceadas. O sea, cuando empezamos a trabajar con un servicio de reestructuración y vemos cómo es la foto del día cero antes de empezar, vemos que hay muchísimo desbalanceo entre las rutas de los vendedores, ¿sí? A veces tienen un territorio, algunos le dieron un territorio totalmente atomizado y tiene un montón de clientes que con poco recorrido los resuelve bastante rápido y por ahí trabajó 4 horas y se va a la casa. Y en otros casos vemos que le dieron la misma cantidad de clientes, pero en toda la periferia de la ciudad y tiene un recorrido totalmente muy extenso que no llega a atenderlos y empezamos a ver lo que vimos antes, ¿no? Clientes sin atención o pérdida de clientes, ¿sí? Entonces, el balanceo de clientes, de vendedores, es un tema muy importante. Se puede hacer por horas, por potencial de consumo, etc. Si mis rutas están desbalanceadas, me generan otros problemas. Me empieza a generar problemas en el equipo comercial, o sea, vendedores descontentos, al que le dimos la periferia de la ciudad, que no llega, trabaja 8 horas, 10 horas, no llega a atender igual a todos sus clientes, y ve que había otro que le dimos una zona totalmente atomizada y trabajó 4 horas, vendió un montón porque le dimos a los mejores clientes y se va a la casa. Entonces, el desbalanceo también me va a generar problemas de vendedores descontentos, y todo lo que estamos viendo me va a generar, en definitiva, altos costos en la preventa, que también se van a traducir en altos costos en la distribución. Un poco lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La reestructuración es una reestructuración estratégica, no es solamente armar una ruta dinámica. El armar las rutas fijas es un concepto también mucho más estratégico, que vamos a tener impactos no solamente en la preventa, sino también en la distribución. Por ejemplo, si yo trabajo o visito 2 veces a un cliente, recordemos que después a 24 o a 48 horas va el camión a entregarle 2 veces, ¿sí? Entonces, es importante lo que nosotros hagamos en la preventa, mirando siempre a la logística para disminuir los costos en ambas áreas.
Pasamos a la siguiente. Acá nosotros lo enfocamos como en 3 enfoques diferentes, ¿sí? Tenemos grandes oportunidades de mejoras cuando empezamos a detectar los problemas que tenemos y acá lo que hicimos es enfocar las oportunidades de mejoras con 3 enfoques distintos. Uno mirando al cliente, o sea, mirando qué puedo mejorar en mis clientes. Otro mirando a los costos de la operación, ¿sí? Más en épocas de crisis, ¿no? Cuando uno empieza a revisar a rajatabla todos los costos bien en detalle, ¿sí? Que a veces cuando hay épocas de bonanza no se miran tanto, pero cuando hay épocas de crisis como gran parte de Latinoamérica, empiezan a mirar mucho más en detalle estos costos y obviamente la rentabilidad del negocio, ¿no? Pasemos una. Si yo pongo foco en mis clientes, lo que me interesa saber es, bueno, empiezo a ver y empiezo a conocer dónde están ubicados mis clientes, cuál es la dispersión que tengo de mis clientes. Si voy a armar mis territorios de mis vendedores, es importante ver la dispersión de los clientes y empezar a poder definir algo que vemos muy poco que esté definido, es el costo de atender a ese cliente. ¿Cuánto me sale realmente ir a atender a ese cliente que por ahí es un cliente muy pequeño y le estoy vendiendo muy poquito? ¿Sí? Bueno, empezar a tener esa información a medida que vamos haciendo esta reestructuración es muy importante. Empezamos a tener la posibilidad, muchas empresas lo tienen, pero es muy interesante poder tener bien segmentado mi cartera de clientes por canal, por categoría, por consumo, etc. Empezar a asignarle la frecuencia que merece el cliente en base a su consumo histórico. Este es un error bastante común. Todos mis clientes son de frecuencia 1, el que vende $10 y el que le vendo 10.000. O sea, son todos iguales o todos de frecuencia 2. ¿Por qué? Porque no se hacen estos trabajos de reestructuración o no tienen las herramientas necesarias para hacer este trabajo de reestructuración, ¿sí? Entonces, asignarle de forma correcta la frecuencia en la preventa afecta no solamente a la preventa, sino también, recuerden, a la distribución. Si yo a un cliente lo visito una vez por semana y lo visito 4 veces al mes, después voy 4 veces a entregarle. Si yo a ese cliente de bajo consumo, en vez de visitarlo una vez por semana, lo puedo visitar una vez cada 15 días, en vez de hacer 8 visitas, 4 de preventa y 4 de entrega, paso a hacer 2 de preventa y 2 de entrega. Fíjense el ahorro importantísimo en las 2 áreas, a pesar que después el reparto puedo volver a optimizarlo también con un ruteo dinámico. O sea que a lo que yo ya optimicé, habiendo mejorado mi preventa y reestructurado, después a su vez puedo darle ese puntito o 2 puntitos de optimización más cuando hago el reparto con un ruteo dinámico, ¿verdad? Empezar a determinar el tiempo de servicio necesario para cada cliente también es un tema muy importante en base a su consumo. Yo no puedo perder tiempo en un cliente muy, muy chiquito y sacárselo a un cliente más grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo necesario para atender a mis clientes? Hay tiempos fijos, pero también puedo empezar a determinar tiempos variables en base a su consumo y ver cuál es el mejor tiempo para atender canales, clientes particulares, etc. Elegir el mejor día para atender a los clientes. Si voy a un cliente el lunes y al lado tengo otro cliente, bueno, lo ideal sería atenderlo los 2 el lunes o los 2 el martes. No puede ser que yo vaya a un cliente el lunes y a los 200 metros tengo un cliente para atender el martes, porque también estoy afectando no solamente a la preventa, sino también a la logística. Y muy importante, realizar visitas efectivas según disponibilidad horaria del cliente. No puedo ir a visitar un restaurante a la 1 del mediodía cuando está atendiendo a todos sus clientes o preparando el almuerzo. A un restaurante, si voy a visitarlo, tengo que ir bien temprano en la mañana para entregarle, o si no, después de que ya terminaron de atender a sus clientes al mediodía, pero en un horario de la tarde. Si voy en un horario inadecuado, estoy generando un rechazo, tanto en la preventa como en la distribución, ¿verdad? Pasamos al otro enfoque. El segundo enfoque es ahora mirando a mi flota, a mis vendedores. Bueno, lo que dijimos antes, si yo empiezo a darle el mismo nivel de servicio a todos mis clientes, bueno, seguramente voy a ver que necesito muchos más vendedores que los que realmente necesito. Entonces, teniendo bien dimensionadas las variables anteriores, empiezo a dimensionar mucho mejor la cantidad de vendedores necesaria para atender a todos los clientes, brindándoles el nivel de servicio adecuado, ¿verdad? Puedo
mirando a los vendedores, zonificar a los vendedores y balancearlos por diferentes criterios, lo que hablábamos antes, que todos trabajen 8 horas y no haya uno que trabaje 4 y otro que necesite 12. Empiezo a balancear, bueno, toda la carga de trabajo de forma homogénea, no solamente entre los vendedores, sino dentro de su territorio de cada vendedor, también lo puedo optimizar y hacer trabajar en forma homogénea todos los días de la semana, que todos los días trabaje 6, 7 horas, 8 horas, y no que un día necesite 12 y otro día necesito 4. Por ejemplo, todos quieren que los atendamos el lunes, después de que pasó el fin de semana. Bueno, yo no puedo atender a todos mis clientes el lunes porque voy a necesitar 50 vendedores. Ahora el martes tengo 50 vendedores ociosos y empiezo a entregar servicio de más para darle trabajo a esos 50 vendedores. ¿Se entiende? Si yo lo tengo mucho más repartido el trabajo durante toda la semana, por ahí en vez de 50 necesito 35 el lunes, 35 el martes, 35 el miércoles y así sucesivamente. Bueno, lo que más quiero es aprovechar de forma eficiente el tiempo de los vendedores en tareas de valor. Entonces, una buena planificación de las rutas de los vendedores va a evitar los grandes desplazamientos, las horas excesivas dentro de los transportes públicos muchas veces o caminando, ¿sí? Y empiezo a darle tareas de valor y quiero que el vendedor esté en el cliente atendiendo, que eso es lo que le agrega valor a la empresa, ¿verdad? Y a su vez, también, como decíamos antes, reviso costos, disminuyo los costos de viáticos porque empiezo a recorrer menos kilómetros y empiezo a maximizar también la cantidad de visitas en la ruta de cada vendedor. Todo esto mirando para cómo puedo mejorar también, no solamente mirando a los clientes, sino mirando al interno, a mis vendedores. Y si miro al negocio, en la siguiente diapositiva, si miramos para el lado del negocio, ¿qué es lo que quiere el negocio? Incrementar las ventas, ¿verdad? Si yo estoy atendiendo mejor a mis clientes, le estoy dando el servicio adecuado, empiezo a poner la frecuencia correcta para atender a mis clientes, es muy factible o digamos que es lo real que voy a incrementar mis ventas porque voy a estar atendiendo mejor a mis clientes, ¿sí? Aparte de disminuir mis costos y aparte de disminuir la pérdida de clientes por falta de atención, entonces voy a mejorar la atención a mis clientes, voy a reducir los costos de preventa, que es lo que quiere el negocio, en kilómetros, horas extras, horas de planificación. Voy a reducir automáticamente los costos también en el reparto y en muchos casos, por ejemplo, depende de la operación, pero muchas veces en algunos países los vendedores tienen que salir hasta con escoltas armados porque hay zonas peligrosas. Entonces, haciendo una buena planificación, que es algo que vamos a ver en la filmina siguiente, haciendo una buena planificación también puedo empezar a reducir, por ejemplo, los costos de seguridad. Como decía Pepe en la primera parte, esto no se hace de un día para el otro, sino que se van haciendo diferentes escenarios de optimización hasta llegar al escenario ideal de optimización. ¿Sí? Vamos presentando diferentes alternativas hasta decir, bueno, llegué al escenario más óptimo para mi operación. Bien, os recuerdo, si quieren ir dejando consultas en el chat, lo pueden hacer. Y acá, bueno, dentro de lo que son reestructuraciones y servicios que podemos ofrecer, hay diferentes variables que podemos optimizar. Obviamente que cada una va a tener su impacto, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, en una operación no le quiero cambiar la frecuencia de visita a mis clientes, no quiero cambiar los días de atención de mis clientes, no quiero cambiar la zona geográfica del cliente, del vendedor, perdón. Bueno, solamente quiero que optimicemos los recorridos dentro de las rutas de cada vendedor, dentro de los territorios de cada vendedor. Bueno, voy a tener un impacto, sí, pequeño, importante, del 3 al 5%. Ahora, si aparte de los recorridos yo puedo empezar a mejorar esos territorios que a veces vemos que están totalmente dispersos y superpuestos entre los vendedores, bueno, ahí puedo empezar a tener una optimización mucho mayor, ya pasar a, con estas dos variables, a optimizar entre un 8 y un 15%, y si a su vez puedo cambiarle a esos clientes sus días de atención actual y empezar a generarle días de atención nuevos, puedo pasar a un 13, 25%, y lo mismo, y al final si puedo mejorarle la frecuencia de visita y empezar a disminuir
o incrementar la frecuencia de visita necesaria para cada cliente, bueno, puedo tener una optimización que puede llegar a estar en un 35% para el negocio, que es muchísimo dinero en este tipo de operaciones, ¿verdad? Pasemos una más, Flor. Bien, vuelvo a repetir, tenemos un QR acá que si quieren pueden ir escaneándolo y agendar una presentación o una charla mucho más detallada para conocer su negocio específicamente. Vamos a ver un caso, un ejemplo de todo lo que venimos hablando, un ejemplo de un caso real de una reestructuración de rutas fijas. Pasemos. Bueno, primero, lo primero que vemos es cuál es la necesidad que nos plantea el cliente, qué es lo que el cliente puede mejorar, quiere mejorar, y después, obviamente, empezamos a mejorar otras cosas que por ahí no era la prioridad, pero también a medida que vamos reestructurando, vamos viendo que podemos mejorar otras variables. En este caso, fue un cliente que nos pidió específicamente reducir los elevados costos que tenían de seguridad. Como dijimos, en este caso, por ejemplo, todos los vendedores, en un país de Centroamérica, todos los vendedores salían con un escolta armado. Entonces manejábamos un recurso de ventas y un acompañamiento armado para ir a visitar a todos los clientes. ¿Por qué? Porque algunos clientes estaban en zonas peligrosas y necesitaban ir acompañados de una seguridad. ¿Sí? También podíamos dimensionar el equipo de vendedores necesarios. Era una operación muy chiquita de 8 vendedores, pero también vemos que se podía reducir todo esto sin afectar el nivel de servicio que le quiero brindar al cliente y buscando también reducir los tiempos de viaje y los costos de viático. En ese orden fueron las necesidades que nos planteó el cliente. Pasemos una. Bien, entonces, esta situación, esta operación tenía 8 vendedores, que a su vez salía con 8 escoltas armados. Como vemos, los vendedores estaban totalmente desbalanceados en horas de trabajo, en cantidad de clientes atendidos y en potencial de venta. Había un vendedor, eran valores quincenales, había un vendedor que atendía solamente 17 clientes en sus 2 semanas, o sea, los visitaba una vez por semana cada uno, quincenalmente, y en total hacía 34 visitas hacia los 17 clientes. En 15 días trabajaba únicamente 36 horas. ¿Sí? Por el otro lado teníamos vendedores que tenían 242 clientes, 124 clientes que transformados y multiplicados por sus frecuencias quincenales se transformaban en 277 visitas, o sea que este vendedor necesitaba 91 horas de trabajo, este vendedor necesitaba 93 horas. Obviamente, ¿qué pasaba? Este tenía una capacidad totalmente ociosa, o sea, trabajaba poco, y este no llegaba realmente a visitar a todos estos clientes. ¿Sí? El costo era el mismo para todos. Todos tenían un pago por vendedor y un pago del escolta. Y también vemos que había mucha dispersión en el potencial de venta. O sea, había vendedores que trabajaban un montón y vendían muy poquito. Y habían otros que trabajaban menos. Bueno, ¿cómo podemos empezar a optimizar todo esto? Con 8 vendedores, ¿verdad? Y aparte, estaban mezclándose también lo que hablamos antes, las zonas de clientes seguros y las zonas de clientes peligrosos. Vamos a verlo esto mismo, pero representado en el mapa. Acá teníamos un vendedor que recorría todo esto en sus 15 días de trabajo. Teníamos otro vendedor, que es el de acá, que me hacía todo este recorrido. Otro por acá arriba. Otro que estaba acá que ni siquiera se ve porque estaba abajo de todos estos. Y si lo miramos de esta manera, empezamos a ver esto, ¿no? Un montón de zonas superpuestas. Toda esta superposición que vemos acá se termina pagando con mayor cantidad de kilómetros recorridos. Terminamos teniendo una mayor cantidad de horas de desplazamiento de los vendedores, menos horas de atención en los clientes. Bueno, todo este desbalanceo termina siendo totalmente improductivo, tanto para la preventa y después también para la distribución. Pasemos una. Cualquier duda que vayan teniendo, nos van dejando en el chat y aclaramos o conversamos de cualquier situación que les parezca. Bueno,
Después de haber hecho diferentes escenarios de optimización, llegamos a este final, que fue el escenario último, el óptimo, donde en lugar de 8 vendedores y 8 escoltas, bueno, lo mismo se podía hacer con 7 vendedores y con 6 escoltas. O sea, fíjense que en una operación tan chiquita, si la operación hubiera sido más grande, con 30, 40, 25 vendedores, seguramente hubiéramos bajado muchísimo más cantidad de vendedores, pero en 8 bajar uno es un montón, ¿no? Y en 8 escoltas bajar 2 es muchísimo más también, ¿no? Vemos que la situación es con las horas de trabajo totalmente balanceadas. Ahora no tengo ese vendedor que trabaja 93 horas y otro que trabaja 36, sino que todos están entre 72 y 78 horas de trabajo quincenales. Los tiempos de servicio, los tiempos de atención al cliente, el tiempo que estoy adentro del cliente también está totalmente eh, balanceado. Y si se fijan acá, el costo también disminuyó porque hay un vendedor. Primero, bajé un vendedor, ¿no? Bajé $2.072 de haber bajado un vendedor y una escolta. Pero aparte, hay otro vendedor donde lo mando solo, sin escolta de seguridad, porque le creamos un territorio de todos clientes seguros, que no necesitaban escolta, que antes no se hacía. ¿Sí? Entonces, de $16.000 quincenales que estaba gastando esa operación, se redujo a $13.000 quincenales. O sea, si lo multiplico en el mes, estamos hablando de más de $6.000 de ahorro en una operación tan pequeña como una operación con 8 vendedores, ¿no? Y obviamente también se balanceó el potencial de venta para cada territorio, ¿no? Ahora este vendedor tiene un potencial para vender $24.000, $25.000, $23.000, $27.000, y no hay uno de $8.000 con un costo de $2.000 que se llevaba un 25% de la facturación en el costo del vendedor. Pasemos una más. Bueno, ¿se acuerdan cómo estaba antes la dispersión de los territorios? Y fíjense cómo queda ahora, ¿no? Donde yo prácticamente no tengo superposición de territorios, o sea que todos mis vendedores están trabajando en un territorio bien acotado, lo que hago, lo que permite disminuir la cantidad de horas de recorrido en forma significativa. También disminuimos la cantidad de kilómetros recorridos, disminuimos la cantidad de dinero que estoy gastando en viáticos, y le estoy dando todas esas horas que estoy optimizando, se las estoy dando en mayor atención a mis clientes. Entonces, lo mismo que hacíamos con 8, haberlo balanceado me permitió hacerlo con 7, y al haber creado un territorio de clientes seguros, no solamente bajé la escolta del vendedor anterior, sino también le bajamos una escolta a este territorio que ya no es necesario. Pasemos una más y vemos por ahí más números un poco más en detalle. Bien, así una comparativa rápida, 8 vendedores, ahora usamos 7, redujimos un 12%. De los escoltas, que era el gran problema que tenía el cliente, de 8 le bajamos a 6, o sea, le bajamos un 25% de la cantidad de escoltas, del costo de escoltas. Se visitaban 192 rutas. Ahora, con la situación optimizada, se generan 168 rutas para visitar a todos los clientes. O sea, generamos 24% menos rutas. Se disminuyeron kilómetros, un 3% en kilómetros. Y el tiempo total de horas de trabajo de todos mis vendedores sumados bajó de 1.134 a 1.036. O sea que tuvimos un 9% de disminución. Todo esto, inclusive sin tocar la frecuencia de visita, que es otro input muy importante, porque ahí yo después podría haber pensado en decir, bueno, mira, este cliente chiquito, en vez de visitarlo una vez cada 15 días, lo puedo visitar, o una vez por semana, lo podría visitar una vez cada 15 días o una vez por mes. Bueno, ese input no se tocó. Así todo tuvimos una reducción de $5.600 mensuales sobre un costo inicial de 30. Bueno, tuvimos un 17% de ahorro, ¿no? Muy importante. Pasemos una más, creo que acá ya pasamos a la parte de escuchar un poco las preguntas, para darle ya una finalización al webinar. Escuchar, perdón. Creo que viene de cuando hablamos de que podían planificar también visitas presenciales y visitas de televenta. En realidad, lo que nosotros vamos a decir es que este cliente conviene visitarlo
presencialmente un lunes, ¿sí? Va a pertenecer a un territorio. Entonces, si yo quiero hacerle una segunda visita, sería lo mismo que una visita presencial, pero un llamado telefónico el día jueves en el mismo territorio. Entonces, si yo tengo bien ordenado también mis rutas logísticas y podemos dimensionarlas, sería casi el mismo caso que una visita presencial, lo único que sería un llamado telefónico, ¿sí? Entonces tengo la posibilidad de visitar presencialmente una frecuencia 2, una frecuencia 1,5, porque sería uno presencial y una telefónica, o directamente frecuencias 1 presenciales o frecuencias 1 telefónicas. Así que no se preocupen, que tenemos experiencia en haber hecho eso también con grandes empresas de bebidas, de cervezas, de bueno, cualquier tipo de rubro. Así que no hay problema. Los podemos ayudar también cómo sería ir a un esquema mixto de presencialidad y televenta, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguno quiere sumar alguna otra pregunta, algo que le haya quedado pendiente, algo que se les ocurra ahora o repreguntar sobre algo, y si no, una vez más los invitamos a agendar desde el código QR, o también está todo el tiempo apareciendo el link al calendario, es el mismo link, lo está compartiendo Victoria, pueden hacer clic ahí y los deriva hacia lo mismo. Pueden agendar. Sí, yo tengo una pregunta, Gaby. ¿Esta presentación se va a compartir a los asistentes? Exactamente. Se está grabando la presentación y hoy a última hora, a más tardar mañana, se les va a compartir el link a la grabación para que puedan reverla las veces que sea necesario, así que la van a estar recibiendo por mail seguramente. Gracias. Perfecto. Bueno, si no Bueno, queda, acá Hernando nos hace una consulta más. Por favor, Elías, ¿puedes comentarnos sobre los pedidos que entran a última hora? ¿Cómo serían insertados dentro de la planificación? Para esos casos, ¿el software considera las variables de balanceo por valores o por cantidad de visitas? bueno, ahí tenés la posibilidad de balancear por diferentes criterios. O sea, podés balancear por cantidad de visitas, por cantidad de horas de trabajo, por cantidad de facturación del territorio. Ahora, te ingresa uno a último momento, después, bueno, ahí ya tenés la posibilidad de planificar en el tracking también, ¿no? Una vez que vos ya tenés todo planificado y ya las rutas están en la calle, bueno, hay herramientas que te permiten insertar pedidos en el medio de una ruta existente. Pero bueno, ya es otro módulo y ahí obviamente sería teniendo el software, ¿verdad? Pero bueno, tenemos diferentes alternativas. Les dejamos el QR para lo que necesiten consultarnos. Podemos ver el caso en particular. Nos interesaría conocer, de hecho, cada caso en Y claro. particular y poder revisarlo sin ningún tipo de compromiso. Así que bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Quedamos a disposición entonces y como les dije antes, van a recibir la grabación, la presentación también, seguramente por mail, hoy a última hora, a más tardar mañana, pero la van a estar recibiendo. Y bueno, esperamos entonces conversar ya en privado con cada uno para ver en particular la situación de cada uno y poder ayudarlos en lo que necesiten. Si no queda ninguna otra consulta, vamos cerrando y por Muchas finalizado gracias. el evento. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por asistir. Bueno, seguimos en contacto. Yo también los voy a estar contactando en los próximos días a ver qué les pareció, pidiéndole sugerencias y demás. Gracias, muy amables. Hasta Que luego. terminen bien el día. Que Nos tengan un buen vemos. día. Chao, chao.